Vamos a hacer una introducción al software de Audition de la suite de Adobe. Aprenderemos su funcionamiento principal, las funciones básicas y bueno, lo mínimo que hay que saber para empezar a usarlo. Antes de ello, una pequeña introducción. El software de Audition es un software de postproducción de audio y de edición de audio, así como de producción musical. No está a la altura quizá de otros software profesionales como Pro Tools o Cubase a la hora de postproducir o de crear mezclas para música, pero sí que al estar incluido en la suite de Adobe pues es bastante cómodo. De hecho, yo siempre recomiendo que aunque estemos muy tentados de editar y de sonorizar nuestros vídeos en Premiere, por ejemplo, que se puede, si realmente nos interesa el sonido, lo ideal es llevárnoslo a Audition, editarlo allí, controlarlo allí, aplicarle los efectos que sean necesarios allí y una vez hecho, pues volver otra vez si acaso a Premiere para ya terminar de incorporar la mezcla final a nuestro vídeo. Eso quizá lo veamos en otro vídeo, pero de momento vamos con la interfaz. Bien, ahí la tenemos. Como siempre, lo primero es adaptar la interfaz a nuestro gusto. Esto no me cansaré nunca de decirlo. Siempre, como cualquier otro software que se llame así profesional, pues tiene que permitirnos, bueno, ponerlo como nosotros queramos. No debemos ser nunca nosotros los que nos adaptamos al software, sino al revés. El software se tiene que adaptar a nosotros. Así que, bueno, como cualquiera de la suite de Adobe, pues bueno, y como cualquiera otro, realmente ya casi todos funcionan así. Está organizado por ventanas, ¿vale? Ahí las tenéis, se pueden seleccionar y se iluminan, ¿vale? Cuando tenemos una ventana, siempre recordad que a veces las funciones de los menús cambian en función de la ventana que estamos seleccionando. No es este el caso prácticamente, pero sí que es verdad que, bueno, pues a lo mejor hay ventanas que no nos interesan, por ejemplo, este bastidor de efectos pues no me interesa, no lo uso apenas, ¿vale? Los marcadores sí, ya hablaremos de ellos, ¿ok? El vídeo, por ejemplo, no voy a postproducir vídeo en este proyecto, entonces puedo cerrar este panel, o el historial incluso, soy demasiado prudente, no meto la pata mucho, así que no voy a necesitar recurrir al historial. Como siempre, no hace falta que lo diga, todas esas funciones siempre las tenemos, esas ventanas las podemos recuperar siempre en el menú de ventana, ¿de acuerdo? Es decir, que si en un momento dado necesito recuperar la ventana de vídeo, pues ahí la vuelvo a tener, ¿de acuerdo? Bueno. Y la distribución también, a nuestro gusto. Por ejemplo, a mí los volúmenes me gustan en vertical, los voy a arrastrar y los voy a poner no como una pestaña nueva, aquí por ejemplo, sino como un panel independiente. Voy a ensanchar este. El sonido esencial lo voy a cerrar también, no lo voy a usar. Ok, entonces ahí tengo mis niveles en vertical, me gusta más amplio y bueno, me gusta esta distribución. Archivos, favoritos, tampoco lo necesito. Ok. Los archivos sí, porque serán mis archivos de proyecto, pero lo necesito un poco más amplio. Y esto aquí. Y, como siempre, de nuevo, hay configuraciones de la distribución de nuestra interfaz. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en una que nos venía por defecto, que es esta, la de predeterminado. Tiene otras preconfiguradas, pero, de nuevo, adaptarlo a vosotros. Así que yo aquí me lo he puesto como yo quiero y me voy a ventana y le digo espacio de trabajo, que es aquí donde podéis recuperar los que vienen preconfigurados, pero también puedo guardar uno nuevo, el mío. Si vamos a crear varios espacios, pues incluso podemos decir, este es el mío que voy a usar para mezcla, ¿vale? A lo mejor hay otro en el que lo necesito para postproducción y lo llamaré de otra forma. Y siempre podremos volver a espacios de trabajo y bueno, ahí estará el que acabamos de crear y lo podemos restaurar o modificar o bueno. Bien, dicho esto, vamos a empezar a trabajar, pero antes de hacerlo me voy a detener en una ventana concreta, que además en las versiones iniciales de Audition estaba, que es el navegador de medios, muy práctica, sobre todo cuando iniciamos el proyecto. Lo voy a abrir por una sencilla razón, porque quiero hacer mucho hincapié en un concepto que es el del flujo de trabajo. Antes de crear un proyecto, quiero saber cuál es mi material. Lo digo porque no siempre lo sabemos, sobre todo cuando el material no es nuestro. Así que en este navegador de medios lo que aparece es nuestro disco duro, ¿ok? Donde yo puedo pues buscar las carpetas, por ejemplo, en las que estoy trabajando ahora mismo, en esta, donde tengo mi material de grabación, este multitrack, 2 versiones en MP3. Si esto se nos hace muy incómodo de trabajar con este árbol de carpetas, pues le podéis dar un doble clic y se os abrirá, ¿vale? Y lo tenéis aquí. De hecho, en este desplegable
pues tenemos las carpetas a las que llegué ahí. Lo digo porque ahí es donde están los archivos con los que voy a trabajar. Lógicamente voy a trabajar con WAV, luego hablaremos de ello, pero si tengo dudas, ¿ok? Primero, aquí no solo puedo ver los archivos, también puedo ver sus características. Por ejemplo, ahí muy importante, veo que son a 48 kHz, ¿vale? Ahí hay un fallo en el flujo de trabajo, ¿ok? Que están todos a 32 menos ese a 16, no sé por qué. Voy a suponer que estamos trabajando a 48 kHz y a 32 bits. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? De saber con qué material estamos trabajando y qué características tiene para mantener un buen flujo de trabajo. E incluso en un momento dado, si necesitáis, pues también a través del navegador de medio, igual que lo podemos hacer a través de la ventana de proyecto, pues podemos escucharlo, ¿ok? Incluso si estamos preescuchando muchos archivos, hasta podemos activar que se reproduzcan automáticamente en cuanto nos ponemos encima. ¿Vale? Bien. Por cierto, también veo que se han grabado en estéreo, menos ese archivo díscolo, no sé por qué. ¿Ok? Así que bueno, sé que son grabaciones en estéreo, no es lo normal, pero es con lo que estoy trabajando. ¿Por qué he hecho hincapié en esto? Porque lo primero que nos va a pedir Audition al abrir un proyecto es a qué frecuencia de muestreo y a qué profundidad de bits estamos trabajando. Y no es una cosa que debamos improvisar, es algo que tenemos que saber, porque si no luego tendremos que andar reconvirtiendo los archivos. Así que vamos a empezar a trabajar. La forma más rápida para mí, pues bueno, podemos ir a archivo y nuevo, crear una nueva sesión, pero si le damos al botón aquí de multipista, automáticamente él va a entender que vamos a trabajar en un nuevo proyecto. Nos pregunta el nombre, vídeo tutto. Sabe siempre recordad que mi manía de no poner ni espacios en blanco, ni caracteres extraños, y máxime aquí porque va a crear una carpeta con el nombre de nuestro proyecto. ¿Vale? Voy a seleccionar la carpeta, bueno, lo voy a guardar en el escritorio, ¿vale? Y cosa que no se debe hacer, pero que bueno, para este momento puntual lo vamos a hacer. Y esto es muy importante, siempre sabed dónde estamos trabajando, dónde están nuestros proyectos, dónde están nuestros archivos, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a guardarlo en la carpeta, en el escritorio, y no le voy a decir en una subcarpeta. ¿Por qué? Porque en cuanto le dé a guardar, él me la creará. Y lo dicho anteriormente, estamos trabajando a 48 kHz, ¿vale? Y a 32 bits de coma flotante. Si no es así, poned la configuración y que se corresponda con vuestro proyecto. No lo hagáis al azar. No os paséis este paso porque, bueno, el que lo haya usado antes lo habrá hecho bien. No, tenéis que hacerlo a las calidades que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Además, luego también se detecta rápidamente cuando alguien no ha trabajado o no ha seguido bien el flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí estamos, 48, le damos a aceptar y ahí está. Como curiosidad, me voy a ir un momentito y como podéis ver, ha creado en mi escritorio la carpeta con el nombre del proyecto. Y como podéis ver, ha creado el proyecto, ¿vale? Un archivo que apenas ocupa nada. Y una carpeta de backup donde él irá guardando las copias de seguridad. Creará más carpetas a lo largo del proyecto, las iremos viendo. Bien, aquí tenemos la interfaz. ¿Qué es lo primero que nos aparece? Algo que a mí me repatea mucho, que es que Audition por defecto crea pistas, ¿de acuerdo? No me gusta. Es decir, sinceramente, si hay pistas, que sea porque las hemos añadido nosotros y con las calidades que queremos. De hecho, si os fijáis, que esto es algo que también suele ocurrir mucho, las pistas que ha creado son estéreo, las puedo ver ahí, ¿vale? Y yo no quiero pistas estéreo, de hecho no quiero pistas. Quiero que las que haya las he creado yo. Por eso yo una de las cosas que hago primero siempre es borrar estas pistas. Puedo ir seleccionando pista, dándole en el menú pista, eliminar pista, pero como siempre digo, si hay una función que usáis muy a menudo, aprendeos el atajo y a usarlo a partir de ese momento. Ganaréis mucho tiempo. En este caso, pues Control Alt en el PC o Alt y Comando en el Mac y la tecla de retroceso del ordenador. ¿Vale? De todas formas, que sepáis que cuando creamos un nuevo proyecto, algo que nos pregunta es si queremos crear un proyecto a partir de una plantilla y como podéis ver tiene varias plantillas, ¿de acuerdo?
¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a usar un proyecto que se va a repetir mucho en la estructura, no tanto en la interfaz, eso es otra cosa, sino en cuanto a la estructura de las pistas o la organización de buses, podemos crear una plantilla, guardarla como plantilla y recuperarla. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría crear este proyecto sin pistas como plantilla y recuperarlo ahora siempre que quiera. En el menú Archivo, Exportar, Sesión como plantilla, podemos guardar esta plantilla y entonces cada vez que... Sesión vacía. ¿Vale? Y ahora ya cada vez que creo una nueva sesión multipista, pues me va a aparecer... Ahí está. ¿Vale? Sesión vacía. Y no tengo que andar borrando las pistas. Bueno, eso es una pequeña introducción. Vamos al meollo. Ya estamos aquí, ¿de acuerdo? La pista maestro, que esa sí que no la podemos borrar. Y me detengo un poquito en explicar cada ventana. Primero tenemos aquí una ventana de proyecto, la ventana de proyecto, donde van a ir apareciendo los archivos que vamos usando. Similar a como es en Premiere, donde vemos los archivos que estamos en nuestro proyecto, pues con una salvedad. Y es que si cerramos nuestro proyecto y lo volvemos a abrir, los archivos que no hayamos usado, es decir, que no hayamos cargado aquí en la línea de tiempo, los borrará de nuestro proyecto. Seguirán existiendo los archivos, pero ya no aparecerá en nuestra ventana de proyecto. Voy a desactivar esto. Ok. Eso significa que yo, por ejemplo, estos archivos, pues los puedo traer a mi proyecto, ¿de acuerdo? Los interpreta, ahí están, ¿vale? Pero ahora mismo, si me saliese de mi proyecto y volviese a entrar, estos desaparecerían porque no los he usado. Es un error para mí de interfaz, pero bueno, de diseño. Pero bueno, ahí tenemos los archivos que vamos a usar en nuestro proyecto. Lo dicho, yo puedo ir navegando por mis discos duros y traerlos a mi proyecto y así los tengo a mi disposición. Un error que tiene Audition desde mi punto de vista es que no permite crear carpetas aquí. No me preguntéis por qué. O sea, eso ya no le encuentro lógica para que podamos organizar los archivos. Así que, bueno, nos toca tenerlos aquí de forma, bueno, pues todos a una. También, como en la ventana, pues podemos preescucharlos si queremos. ¿Okay? Bueno, vale. Como son archivos estéreo, pues podemos incluso escuchar cada canal por separado. Por si acaso fuese una grabación en estéreo donde en cada canal hubiese algo distinto. Muy bien, ventana de proyecto. Y ahora, estas quizá las dos ventanas más importantes que vamos a manejar, que son las del editor y el mezclador, ¿vale? Realmente son lo mismo. Es decir, que salvo algunas diferencias sutiles, la información que aparece en una y otra es lo mismo, es decir, son las pistas de audio. Lo único que en una aparecen en forma horizontal para que podamos editarla, para que podamos recortarla o poner cortes, y en la otra aparecen en formato vertical con los faders, ¿vale? Aquí está, ahora no hay porque no he metido pistas todavía, pero para que podamos mezclarlo, es decir, que... Pero lo que se hace en una se suele poder hacer en otra. Y de hecho las cosas que hacemos en una se trasladan a la otra. Vale, ahora las veremos en cuanto cargue. Estos son los niveles, por supuesto. Cuando empiece a grabar, aquí están. Vale, pues empezaremos a verlo ahí. Y bien, el navegador de medios que hemos visto. La de marcadores que aparecía abierta y es interesante en algunos proyectos, luego lo veremos. Antes de empezar a editar sonido, siempre recomiendo, sobre todo si somos nuevos en un software, siempre recomiendo darse un paseo por el menú de preferencias del programa. En PC lo encontraréis en el menú de edición, ¿ok? Pero en Mac, que es donde estoy ahora mismo trabajando, lo encontramos en el menú del programa, que en PC no está. Pero bueno, tanto en el menú de edición en PC como en Mac en el menú del programa, ahí tenemos siempre las preferencias. Y os recomiendo, ya sé que puede ser un poco agobiante, pero os recomiendo darse un paseo por las preferencias. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quizá luego empecemos a trabajar y echemos en falta algo y no sepamos que está en las preferencias. ¿Vale? Por ejemplo, me voy a detener en algunas de ellas que me parecen importantes. Por ejemplo, la primera de todas, importantísimo, el hardware de audio. Os recomendaría siempre, antes de empezar a trabajar, revisar que el hardware de audio está correctamente configurado. Como cualquier software de edición de sonido que se precie,
le tenemos que indicar de qué interfaz física está tomando el audio y a qué interfaz física lo manda. Esto es importantísimo a la hora de grabar, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo pues tengo el micrófono de mi ordenador o una mesa de sonido externa que tengo, que es la que estoy usando, ¿ok? Esa como entrada, y como salida también estoy usando el mismo, pero vamos, podría ponerle que saliese por los altavoces del ordenador si quisiese, ¿vale? Pero me interesa sobre todo las entradas, ya que digo que es lo que determinará luego de dónde podamos grabar, ¿ok? Y bueno, si estuviésemos trabajando en sincronización con otros equipos digitales, pues el reloj maestro, pues tendríamos que indicar de dónde viene. No es el caso, no tengo varios equipos digitales trabajando a la vez, así que no hay reloj maestro ahora mismo. Entonces, por ejemplo, el hardware de audio es una preferencia que recomiendo muy encarecidamente mirarlo. Más preferencias a lo mejor que sean interesantes mirar: el guardado automático, ¿vale? Si estamos trabajando en un ordenador que se está colgando cada 2x3, mi recomendación es, pues a lo mejor reducir el tiempo de guardado automático. Y ya sé que es un rollo porque cada cierto tiempo se pone a guardar, pero a lo mejor lo podemos en 5 minutos y así nos ahorramos sustos, ¿vale? Y otra de las preferencias, por ejemplo, que me interesa mucho explorar es la que tenemos aquí en el menú de reproducir, ¿de acuerdo? Que sobre todo por esta opción que tiene aquí, devolver el cabezal de reproducción a la posición inicial, ¿vale? Por defecto está desactivado y eso significa que cuando le damos a reproducir, ¿vale? Como podemos ver ahí, avanza, y si lo paro de reproducir con la barra espaciadora, veis que se queda donde está, ¿vale? ¿Qué ocurre si activo? ¿Qué ocurre si activo esta opción? Devolver el cabezal a la posición inicial. Eso significa que si estoy aquí y le doy a reproducir y en un momento dado le paro otra vez con la barra espaciadora, como podéis ver ya no se queda donde estaba, sino que vuelve al punto donde estaba. Con lo cual, siempre que le demos a reproducir, reproducirá el mismo fragmento. Esto en mezcla musical de verdad que es muy útil, cuando estamos escuchando un fragmento muy concreto y entonces siempre queremos que lo reproduzca desde el momento en que nosotros le hemos marcado el inicio. Vale, voy a bajarlo como estaba, que ahora no me interesa, pero bueno. Entonces, de nuevo, como siempre, explorar las preferencias, ¿vale? Dadle una vuelta, encontraréis cosas maravillosas que digáis, madre mía, ¿por qué no he mirado antes las preferencias y he estado perdiendo el tiempo haciendo barbaridades? Bueno, una vez que hemos visto eso, vamos a ver las herramientas básicas que tenemos aquí y para ello vamos a cargar ya algún archivo. Podemos hacerlo de dos formas para cargar un archivo en nuestro editor de audio, o bien creando una pista, por ejemplo, aquí en el menú de multipista tenemos la opción de pista y ahí tenemos agregar pista de audio mono, agregar pista estéreo, que en este caso es con el Alt A, y el agregar pista mono no tiene atajo, que es una cosa que me fastidia bastante de Audition, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, vamos a meter un nuevo archivo y yo sé que es estéreo, lo he visto antes, así que voy a crear una pista estéreo. Insisto, las grabaciones de micrófono, lo normal es que sean mono, pero bueno, en este caso los archivos que tengo son estéreo porque lo he comprobado, ¿de acuerdo? Esto es importante porque aquí, permitidme que haga una pequeña pausa. Audition, digamos que es un software, no voy a decir no profesional, pero por debajo de otros software profesionales. Hay software profesionales donde no deja meter un archivo estéreo en una pista mono, ni deja meter una pista mono un archivo mono en una pista estéreo. Audition sí deja, pero no debería. Si vais a trabajar con un archivo estéreo, la pista tiene que ser estéreo, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a hacerlo bien. Vamos a decirle que si voy a trabajar con un archivo estéreo, la pista sea estéreo. Vale, entonces yo ya he creado mi pista estéreo y voy a, por ejemplo, cargar. Sí, los tambores están en 48. Vale, era el bajo lo que... ¿Veis? La arrastro a la pista que acabo de crear y ahí está. ¿De acuerdo? Esa es una forma de traer pistas, pero otra forma, incluso que os diría más eficiente a veces, es coger el archivo que queréis cargar en una nueva pista y arrastrarlo, por ejemplo, donde, bueno, en cualquier parte menos en una pista creada, ¿vale? Aquí no. En la misma pista maestra o incluso por debajo, ¿vale? Pues vamos, si lo cargáis en la pista maestra, como podéis ver, se os crea una nueva pista y además se crea con los mismos parámetros que tenga el archivo. Otra forma de traer nuestros archivos al proyecto, ¿ok?, es arrastrándolos directamente a la ventana.
De hecho, voy a aprovechar ese método para enseñaros qué ocurre cuando no seguimos bien el flujo de trabajo. Tengo aquí, por ejemplo, un archivo, ¿vale? De otra grabación multipista. Lo voy a traer aquí, ¿vale? De un snare, de una caja. Y si nos fijamos, está a 44 kHz. Pero si creo una nueva pista con este archivo, como podéis ver, Audition me avisa, la velocidad de muestreo del archivo no coincide con la del proyecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Crear un archivo nuevo. ¿Vale? Ahí veis, se queda un ratito pensando y al rato ya aparece ahí. Acaba de crear un nuevo archivo. ¿Vale? Es decir, no estamos trabajando con este. Realmente estamos trabajando con uno nuevo que él ha creado. De hecho, si nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto, veis que ahora ha aparecido una nueva carpeta que no existía antes, que se llama Conformed Files, y lo que hay ahí dentro es, efectivamente, el archivo convertido. ¿Vale? Tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque pensáis a lo mejor que estamos trabajando con otro archivo y no, estamos trabajando con este. Bueno, voy a borrar este archivo. Una de las cosas importantes que tenemos que tener claro cuando estamos con Audition es, siempre que crees una pista, renómbrala, ¿vale? Ya sea porque has traído un archivo o bien porque la he creado de cero. Entre otras cosas porque si hacemos una grabación en una pista lo va a nombrar con el nombre de la pista. Entonces no hay nada más desagradable que encontrarse grabaciones que se llamen pista 1001, pista 1002. No, que se llame caja 001 o bombo 001 o micro solista 001, ¿ok? Así que vamos con ello. Entonces, cuando creamos una pista, lo mejor es irnos al nombre y llamarlo. Y esto si son drums, pues drums, ¿vale? Y si esto es la guitarra, muy bien. Otra cosa, ya que estamos con el orden de las pistas, que no está de más, es ponerlas por colores. Ahora no tanto, no vamos a tener tantas pistas, pero más adelante, a lo mejor si tenemos 20 instrumentos y los queremos agrupar por cuerdas, vientos, vocales, en fin, toda una batería, pues no está de más también ponerle color. Y eso es con el botón derecho sobre la pista y la primera opción que nos aparece es el color de la pista. Y ahí es donde, pues, si queremos, por ejemplo, que toda la percusión vaya de un color, pues lo podemos poner aquí, ¿de acuerdo? Bien, ahora no es importante, pero más adelante lo será. Bueno, pues vamos a entrar en detalle. Si os fijáis, a medida que he ido añadiendo pistas, estas también han ido apareciendo aquí en el mezclador. Y además, muy importante, aparecen con el nombre y el color que yo les he dado. Por eso digo, mira, por ejemplo, esta está sin nombrar, la voy a nombrar. Bueno, es que no tiene nada aquí, así que la voy a eliminar. ¿Vale? Recuerdo el atajo para eliminar y ya está. Vale. Con la tecla espacio podemos reproducir. Recordad que el puntero se detiene hasta donde haya llegado, pero eso lo podemos cambiar para que vuelva otra vez al inicio. Vamos a ver las funciones básicas, las herramientas básicas que tenemos aquí arriba. Tenemos la primera, la de mover, sencillamente es la que aparece por defecto y además, como en cualquier software de Adobe, la tecla es el atajo V, que nos permite seleccionar una pista, ¿vale? Pinchando sobre ella y desplazarla. Una puntualización, os va a pasar un montón de veces que nadie se alarme, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando tenemos la herramienta de mover. Si se nos va un doble clic sobre una pista, nos pasará esto, ¿vale? Y llegarán los sustos. Digo, ¿qué he tocado? ¿Qué he tocado? No os preocupéis. Es sencillamente que si hacéis un doble clic sobre un archivo de audio, se abrirá la forma de onda para poder hacer unos ajustes precisos sobre ello. Incluso, ¿veis? Aquí arriba tenemos para hacer unos ajustes muy concretos sobre sus espectros de frecuencias. ¿Vale? Pero bueno, no nos vamos a meter en ello. Si eso ocurre, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Si vamos otra vez, veis que os hemos pasado aquí a la forma de onda, podemos volver a multipista. Pequeño paréntesis. Estamos trabajando en una sesión multipista, ¿de acuerdo?
Audition permite trabajar sobre un archivo solo, ¿vale? De hecho, aquí arriba podéis ver que efectivamente estamos en multipista, podemos trabajar en forma de onda. Desde Audition podemos abrir un archivo. Podemos abrir un archivo WAV y editarlo y modificarlo, con una salvedad, o con una diferencia fundamental con respecto al trabajo multipista. Si mientras estamos trabajando en forma de onda le damos a guardar, estamos sobreescribiendo el archivo con el que estamos trabajando, ¿eh? Muy importante, es una edición que se llama destructiva. Pero si estamos en la edición multipista, como estamos ahora mismo, cuando le damos a guardar no estamos sobreescribiendo los archivos, es una edición no destructiva. Estamos guardando el proyecto y si hemos subido o bajado el volumen no afecta a los archivos originales, solo afecta al proyecto. ¿Ok? Tenedlo muy en cuenta porque si nos ponemos a trabajar en forma de onda, no en multipista, cada vez que le damos a guardar estamos modificando el archivo original y eso tiene peligro, lógicamente. ¿Vale? Eso quería dejarlo claro, más que nada por eso, para que sepáis por qué existe aquí el trabajo en forma de onda y el trabajo en multipista. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar sobre todo en multipista, rara vez vamos a utilizar el forma de onda para editar un archivo único, individual. Muy bien, pues dicho esto, lo dicho, tenemos la herramienta esta que es para mover, podemos coger y desplazar un archivo, ¿ok? Como en cualquier software de este estilo, si tenemos activado el imán que tenemos aquí, significa que se nos pegarán a los bordes, no solo del puntero, sino también, pues por ejemplo, a los bordes de los archivos, ¿veis? Aquí pues se me pega. Podéis desactivarlo en cualquier momento si os molesta y en ese momento ya deja de, ¿veis? Ya no se pega al puntero. Así que ahí ya como vosotros queráis. Lo voy a dejar activado ahora mismo. Luego, después de la herramienta de selección, tenemos la de cortar, como su propio nombre indica, ¿vale? Es para coger y pegar cortes en un archivo, ¿vale? Atajo, aunque tengamos la herramienta de selección o la herramienta de cortar o cualquier otra herramienta, siempre que os pongáis en la parte de arriba de la pista, se activará la herramienta de mover, ¿de acuerdo? Lo digo porque si queréis, por ejemplo, eliminar este fragmento, podéis seleccionarlo con la herramienta de mover, poniéndose encima, le damos borrar y se borra, ¿de acuerdo? Le voy a deshacer. En la herramienta de cortar podéis dejar el puntero pulsado y entonces saldrá la cuchilla en todos los clips. ¿Eso qué significa? Que si seleccionamos esa y pegamos un tajo, se cortan todos los clips que haya en ese punto, ¿vale? Voy a deshacer por si acaso queremos eliminar todas las secciones de una mezcla. Después tenemos esta herramienta que sinceramente no vamos a usar, ¿vale? La veo más útil en vídeo, es para cuando tenemos un fragmento, por ejemplo, cortado, un fragmento que tiene más audio por delante y por detrás, pues esto nos permite, al pinchar encima, ¿veis?, desplazar el archivo de audio dentro de esos cortes que tiene, ¿vale? Para que empiece antes o empiece después. Es raro usarlo, ¿vale? Voy a deshacer. Sí que en vídeo a lo mejor es un poco más útil, pero en audio no acabo de ver la utilidad. Algún día a lo mejor. Y la que sí vamos a usar mucho es la herramienta de selección, ¿vale? Donde podemos seleccionar un fragmento, ¿ok? Pues para grabar sobre él o para hacerle algún tipo de edición o para lo que es muy útil, muy habitual, hacerle una reproducción en bucle. Y eso nos lleva a los controles que tenemos aquí abajo, que realmente si estamos usando estos controles con el ratón es que estamos haciendo algo mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el play ya sabemos cómo es. El play lo podemos usar con la barra espaciadora, ¿vale? Pero es que además Audition tiene los mismos atajos para movernos por la pista que Premiere, usando las teclas JKL, donde la L es para reproducir y si le damos más veces reproduce más rápido. La K es para parar y la J para rebobinar. Y lo mismo, si le damos más veces va más rápido. Así que yo recomiendo esas. Por cierto, para seleccionar, con pinchar fuera ya se deselecciona. Y eso me lleva a otro elemento muy interesante de Audition, como cualquier otro software, es que si os fijáis, he dejado abajo este menú, este panel, que sí me interesa,
que me está dando indicación en todo momento de dónde empieza mi selección, dónde termina y cuánto dura, ¿vale? De forma que, como podéis ver, pues se actualiza en cuanto yo hago una selección nueva. Pero no solo eso, sino que es que además me permite, además, indicarle, por ejemplo, si hemos hecho una selección, si nos ponemos encima, ¿vale? Saldrán unas flechitas que nos permite ajustar la selección de forma mucho más fina, que también lo podríamos hacer aquí arriba, ¿vale? Pero aquí, desde luego, es mucho más preciso. Y esto me lleva a otro punto importante en la edición de audio y en el flujo de trabajo. Ya veréis que repito mucho el concepto de flujo de trabajo, en inglés workflow. Por favor, tened en cuenta en qué estamos trabajando, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo estamos trabajando para mezcla musical, pues a lo mejor nos interesa trabajar en compases. Eso en Pro Tools tiene muchas más opciones. Si vamos a trabajar para vídeo, lo suyo es trabajar en frames, en minutos, segundos, frames. Y de hecho, dependiendo de para qué sistema de vídeo, pues usaremos un sistema de frames u otro. Y si vamos a trabajar, pues a lo mejor con edición de audio para archivos de audio, pues a lo mejor nos interesa trabajar en decimales, en milisegundos. Eso todo se decide aquí. Aquí. Si pincháis con el botón derecho sobre este reloj que aparece aquí abajo, os aparecerán diferentes opciones para en qué estamos trabajando, ¿ok? Entonces, si vamos a trabajar en muestras, veis que hay barras y pulsaciones. Por ejemplo, le voy a decir que voy a trabajar en fotogramas a 25 fotogramas por segundo y veis que ahora mis contadores han cambiado. Ahora ya miden en horas, minutos, segundos y fotogramas. De forma que yo, por ejemplo, le puedo decir que haga una selección desde el minuto 2, segundo 00, frame 00, hasta el minuto 2, segundo 20, frame 00. Y obviamente pues tengo una duración de 20 segundos. Ya que he creado una selección y a lo mejor la voy a utilizar mucho, pues me voy a ir un momentito al menú de marcadores, que lo tengo aquí, que lo he dejado abierto, porque a mí también me resulta muy interesante. Y si es una selección que voy a estar usando constantemente, pues no está de más guardarla. Y eso es lo que me permite la función de marcadores. La función de marcadores me permite tanto guardar puntos en concreto de la grabación como selecciones. De hecho, si ahora mismo tengo hecha una selección y le digo aquí añadir marcador, que es el atajo M, veréis que me ha guardado un marcador. Él lo ha nombrado como quiere, lo podemos renombrar en cualquier momento, dando un clic prolongado. Le decimos marca 1 y ahí aparece. De hecho, podemos modificar los parámetros. Pero ¿qué es lo interesante? Que es que si yo deselecciono, ¿vale? Veis que ahí arriba me aparece indicado que tengo ahí una marca. Pero en cualquier momento, si dais un doble clic a la marca, vuelve a aparecer esa selección. Con eso creo que ya tenemos todo lo que hace referencia a la interfaz. Voy a darle a guardar, muy importante, ¿ok? Este es este aviso que nos pregunta, me parece muy interesante, y es que nos dice que los archivos con los que está trabajando están en una carpeta diferente a la que estamos usando para el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Es eso lo que queremos? Bueno, él nos da la opción de que si le digo ahora mismo que sí, me grabará todos esos archivos a mi carpeta de proyecto. Bueno, eso es útil y además como es copia digital no se va a perder nada por el camino. Así que le puedo decir que no porque sé que dónde están mis archivos y no los quiero mover de allí, o puedo decirle que sí y así tengo todo el proyecto y los archivos guardados en una misma carpeta. Le voy a decir que sí. ¿Ves? Está copiando los archivos. Vale, y de hecho ahora si me voy a mi carpeta, ¿vale? De nuevo ha aparecido aquí una nueva carpeta que antes no estaba, que se llama Imported Files, que se corresponde con los archivos con los que estaba trabajando. Ahí están. De forma que yo en un momento dado, si quiero llevarme todo mi proyecto a otro sitio, pues no tengo más que hacer, coger esta carpeta que me ha creado Audition, copiármela y sé que va ahí todo. Van los archivos que ha convertido. ¿Ok? Ese snare que estaba a 44 kHz lo ha convertido a 48. Los archivos que he importado, que estaban en otra carpeta, que ahora mismo ya no la necesito porque están aquí esos mismos archivos.
Tengo incluso los autoguardados que hemos visto antes en preferencias, pues los he ido guardando aquí, de forma que si este proyecto se daña o por lo que sea no funciona, pues siempre podéis volver a los autoguardados que tiene aquí, que he hecho cada 5 minutos. Entonces en esta carpeta lo tengo todo. ¿Vale? Nunca insistiré bastante en que seáis muy ordenados con vuestros archivos, es vuestra herramienta de trabajo, sepáis siempre dónde están y que sepáis siempre con qué estáis trabajando. Hasta aquí hemos visto la interfaz básica. Lo siguiente será ver funciones ya muy concretas como son la grabación o la aplicación de efectos o de envíos. Pero bueno, de momento con esto ya podemos empezar a trabajar.